revelado, 4 escalofriantes relatos de terror ocultos por trabajadores de Bimbo, expuestos a HOR. Mariana, una madre soltera de 32 años, nunca imaginó que sus noches en la planta de Bimbo se convertían en un verdadero infierno. Desde hacía meses, había escuchado rumores sobre desapariciones. Sus compañeros murmuraban con miedo, sus rostros pálidos, como si cargaran un secreto macabroso. El aire se llenaba de tensión, y cada risa que solía escuchar ahora se transformaba en ecos agónicos que retumbaban en los pasillos oscuros. ¿Escuchaste lo de Juan? Desapareció sin dejar rastro, decía una de las chicas, mientras Mariana se encogía en su asiento del transporte, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Pasaba los días con una sonrisa forzada, pero en su interior, el terror se iba apoderando de ella. Su abuela siempre decía, las sombras esconden peligros, Mariana. En ese instante, esas palabras cobraban un significado aterrador. Esa noche, mientras la planta se llenaba de un silencio ominoso, Mariana recibió su turno nocturno. Las luces titilaban como almas perdidas, creando sombras que danzaban en las paredes. Todo parecía distinto, el aroma del pan fresco había sido reemplazado por un hedor a descomposición. Era un ambiente hostil. Durante su descanso, sus manos temblorosas encontraron un viejo diario entre cajas polvorientas. Las historias que leyó la llenaron de inquietud, relatos escalofriantes de susurros en la oscuridad y sombras vagando en la maquinaria. Los problemas comienzan cuando el gato negro aparece, escribió uno de sus compañeros, como si supiera que ese día, Mariana se convertiría en la próxima víctima. Los corazones de aquellos sobrevivientes latían descontrolados, cada palabra parecía un anuncio de desastre. Ella sintió como si el aire se volviera más denso, y su estómago se retorció en una mezcla de miedo y urgencia. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, un sudor frío corría por su frente cuando, a medianoche, escuchó el ruido de pasos en el pasillo. Su corazón latía con fuerza, resonando en cada rincón oscuro de su mente. Las luces parpadeaban de manera errática, como si se burlaran de su creciente pánico. En ese momento, un viejo gato negro surgió de las sombras, mirándola fijamente con esos ojos que parecían conocer todos sus secretos. La advertencia de su abuela resonó, esa criatura trae mala suerte. La tensión aumentaba, la realidad comenzaba a girar a su alrededor, y entonces, la alarma sonó. Su pulso se aceleró, sabiendo que la realidad ya no era la misma. Mariana se dio cuenta de que debía actuar. Confiar en el viejo amigo que apareció de la nada o enfrentar la oscuridad que acechaba en cada esquina del barrio. Su instinto de madre la empujaba hacia la salida, pero el miedo ya había comenzado a devorarlo todo. ¿Quién sería el próximo en desaparecer? Mariana se levantó de la mesa, el diario aún apretado en sus manos, como si esa frágil historia pudiera protegerla del horror que la rodeaba. Un escalofrío recorrió su espalda al escuchar el eco de aquellos pasos en el pasillo, esa sinfonía de incertidumbre que resonaba con cada latido de su corazón. Con un movimiento tembloroso, giró la cabeza para escanear la planta, esperando encontrar una explicación lógica. Pero solo había sombras, y el miedo se podía casi palpar. ¿Qué estás esperando?, se dijo, aguantando la respiración. Su instinto la instaba a huir hacia la salida, pero un impulso más oscuro la mantenía en el lugar. Las historias del diario la atormentaban. Alguien ya está observando, pensó, y sintió un nudo en el estómago. El gato negro, aquel hombre de desgracia, todavía vagaba por los rincones oscuros, sus ojos brillando como dos faros amenazadores. Entonces, el aire se volvió más pesado, y un susurro inundó el ambiente, Mariana. Era un murmullo débil, casi un lamento, que parecía venir de todas partes a la vez. Su sangre se heló, un grito estrangulado se asomó a su garganta, pero se lo tragó.
La urgencia la empujó y dio un paso hacia atrás, tropezando con una caja vacía. El ruido resonó como un cañonazo en el silencio de la planta. De pronto, como si el universo hubiera olvidado su orden natural, las luces comenzaron a parpadear con más ferocidad. Las sombras se agigantaban, deformando la maquinaria antigua en figuras grotescas. Mariana, sintiendo una mezcla de terror y curiosidad, se adentró en el pasillo, decidida a descubrir el origen de aquel susurro. Un sonido familiar rompió la tensión, el timbre del teléfono de la planta. Se acercó, su mente luchando con la idea de que posiblemente no debería atender. ¿Y si era una trampa? Sin embargo, un impulso desesperado la llevó a sacar el teléfono de su soporte. La pantalla parpadeó, iluminándose con un número desconocido que no paraba de vibrar. «Hola», preguntó, su voz temblando. Un silencio espeso respondió, pero luego, como si alguien hubiera estado esperando que ella hablara, una risa sombría estalló en la línea. Era una risa fría, burlona, que resonó en sus oídos como un eco terrible de cuentos antiguos que la abuela le había contado para asustarla. «Mariana», gritó una voz, ahogada por el ruido de fondo. «Sálvate. Ellos vienen por ti. No estás sola». Y la llamada se cortó abruptamente, como si una mano invisible hubiera apretado el botón de finalización. El miedo la invadió. ¿Quién era? ¿De qué hablaba? En ese instante, todos sus compañeros de trabajo aparecieron en el pasillo, pálidos, con rostros desencajados, como si compartieran una visión de la misma pesadilla. ¿Viste el gato?, preguntó uno de ellos, temblando. Y justo entonces, el gato negro apareció detrás de ellos, en la penumbra, observándola con esa mirada penetrante que hacía temblar su cordura. «Lo que viene, es más oscuro de lo que crees», murmuró otro, dando un paso atrás, cada uno más aterrorizado que el anterior. La atmósfera pesada era palpable, y Mariana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Un grito resonó en la lejanía, y todos giraron la cabeza en dirección al sonido, el terror helando la sangre en sus venas. Mariana dio un paso atrás, sin saber si tenía fuerzas para seguir adelante o si el camino hacia atrás estaba igualmente sellado. Justo en ese momento, un grito desgarrador retumbó en los pasillos de Bimbo, haciendo eco de un miedo colectivo, y la realidad se quebró. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, llevándola a la locura. ¿Puede alguien escapar de la oscuridad cuando ha comenzado a adueñarse de su mente? ¿Quién o qué las acechaba? La respuesta se acercaba, y Mariana sintió que el tiempo se le escapaba. No había vuelta atrás. Las luces parpadeaban cada vez más. Era como si un corazón sombrío latiendo bajo el suelo estuviera tratando de comunicarse a través de esos eclipses de luz. Mariana sintió que se le marchaba el tiempo, cada segundo arrastrando consigo una esperanza que ella ni siquiera sabía que tenía. «¿Qué está ocurriendo?», murmuró uno de sus compañeros, su voz un hilo tembloroso. Mariana lo miró, un miedo compartido reflejado en sus ojos. Las sombras que parecían danzar alrededor de ellos estaban cobrando vida. Sus cuerpos se pegaban a la pared, como si pudieran fusionarse con ella, escapar del horror aplastante que los rodeaba. «Esa risa no era de este mundo», dijo otro, con la piel pálida como el papel. Su nombre era Luis, un joven que solía contar bromas para aligerar el trabajo. Ahora, su rostro era una máscara de terror. «Lo siento, pero no puedo quedarse aquí. Debemos salir». De repente, un ventoso aullido rasgó el silencio, tan abrupto que hizo que todos se estremecieran. Mariana sintió que la habitación giraba por la desesperación. Sin pensarlo, se lanzó a la salida más cercana, los pasos de sus compañeros resonando en una discordancia frenética a su alrededor. Al correr, alcanzó una puerta secreta que nunca había notado, oculta entre cajas de productos. Sin pensar en lo que podría haber detrás, la abrió. El pasillo era oscuro y frío, un aire helado la envolvió, como si el mismo lugar respirara profundo, esperando algo. Ella necesitaba respuestas, no podía quedarse en la oscuridad, en la penumbra se sentía observada. Una risa siniestra resonó nuevamente, más cerca que antes. A medida que avanzaba, la risa se transformó en susurros. «Mariana, ven a jugar». Las voces parecían conocerse, como ecos de un pasado que nunca había vivido.
De repente, se encontró en una habitación llena de artilugios extraños y imágenes. Parecían fotografías viejas de empleados de la planta, cada uno con una mirada inquietante, y en el centro de la mesa, un diario abierto, estaba escrito en una caligrafía desquiciada. Aquellos que se sumergen en la oscuridad jamás regresan. Mariana se acercó temblando, atraída por el mensaje y, a cada paso, el susurro resonaba más fuerte, casi rugiendo. Entonces, escuchó un grito desgarrador, y no era de sus compañeros. Era alguien más, una voz enterrada en el polvo de los años. Mariana sintió su corazón latir como un tambor, llenando la habitación con eco y miedo. ¿Alguien más está aquí?, preguntó. La voz débil y quebrada del diario brotó un sonido, como una respiración profunda. La página comenzó a sacar una sombra que parecía moldearse a medida que se manifestaba. Era el gato negro, pero no solo eso. La figura se alzó detrás de él, un rostro pálido con ojos huecos que parecían devorar su esencia. Tu curiosidad no tiene límites, ¿verdad, Mariana?, dijo la figura con una risa cruel. Es hora de que Jonas. La puerta detrás de ella se cerró con un golpe. La oscuridad la envolvió. Mariana quería gritar, pero no había aire en sus pulmones. Sus compañeros habían desaparecido, y el gato negro la miraba fijamente, como si fuera el guardián de aquel abismo. Cuando todo parecía perdido, un rayo de luz atravesó el lugar. Un último atisbo de esperanza. El susurro ahora era un grito. ¡Despierta! Mariana cerró los ojos. Pero cuando los abrió nuevamente, se encontraba en su silla, el diario aún en la mesa. Todo había sido un sueño o un aviso. Sin embargo, no había rastro de sus compañeros. Se dio la vuelta y vio el gato negro observándola, esta vez en la ventana. Vine para quedarme y aquellos que no estén preparados caerán en la oscuridad, susurró. La pesadilla se había desatado, y lo que más temía estaba sucediendo. Lo que había comenzado como un eco en su mente ahora era una advertencia real. La realidad se deslizaba de sus dedos. Mariana supo que ya era demasiado tarde para regresar. ¿Qué significaba esa advertencia? ¿Podría alguien escapar del horror? Y mientras se adentraba de nuevo en el abismo que la había llamado, un grito resonó en la distancia. Esta vez no era un eco, era una promesa de lo que vendría. La sombra se movía a su alrededor. La verdadera historia estaba por contarse. Mariana parpadeó confundida, aún sin comprender si todo lo que había vivido era más que un elaborado sueño. El gato negro seguía ahí, la sombra de su forma proyectándose en la pared, marcando un contraste escalofriante con la tenue luz que aún parpadeaba. Su corazón palpitaba con fuerza, la tensión era palpable. Se levantó con la intención de buscar a sus compañeros. Luis. Carlos. ¿Dónde están ustedes? La voz le salió más como un susurro que como un grito. La soledad del lugar pesaba en su pecho como un plomo. Los ecos de las risas y los gritos parecían persistir en el aire, burlándose de su desesperación. La sala estaba desordenada, y por un momento le pareció que los objetos que la rodeaban tenían vida propia. Los papeles en el suelo, las cajas apiladas, todo parecía susurrarle al oído, instándola a entrar de nuevo en la oscuridad. A pesar de la angustia que sentía, la inquietante fascinación por lo desconocido la empujaba hacia adelante. Cuando se acercó a la ventana, el gato negro la miró con una intensidad inusual, sus ojos reflejando el mal de la noche. ¿Qué quieres de mí?, le preguntó, temblando. Como respuesta, el felino parpadeó lentamente, una señal que parecía desencadenar un nuevo horror. Una neblina pesada comenzó a formarse afuera, envolviendo el panorama. A través del cristal, todo se volvió brumoso, las calles parecían distorsionadas, como si la realidad estuviera torcida. Las sombras danzaban, se alargaban, e insinuaban formas que no deberían estar allí. De pronto, un grito desgarrador cortó el aire, un lamento que le heló la sangre. Era un llanto lejano, pero acentuado. Las sombras se agolpaban en la esquina, y eso la impulsó a correr hacia la salida. No podía quedarse ahí, no podía dejar que esas sombras la atraparan. Algo le decía que aquel grito provenía de una de sus amigas. Corrió por el pasillo hacia el lugar de trabajo. La escena que encontró era aterradora. Más allá de la puerta que solía llevar a la zona de producción,
vislumbró figuras corriendo a la luz de una linterna temblorosa. «Mariana», gritó Luis, su voz llena de miedo. Pero lo que vio a su alrededor hizo que se le detuviera el corazón. El suelo estaba cubierto de lo que parecía ser una sustancia oscura y viscosa. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que no era más que la forma en que los cuerpos se desvanecían. Las risas siniestras comenzaron de nuevo, mezclándose con ecos de un pasado que no comprendía. Todo se volvió borroso mientras la realidad se retorcía como una serpiente, y ante sus ojos apareció la misma figura del diario. «No debería haber regresado», susurró sarcásticamente, mostrando una mueca que la despojaba del aliento. Mariana intentó gritar, pero un frío invadió su garganta. El gato negro apareció a su lado, como un espectador de la escena. «No te quedes ahí», corre, pareció aconsejarla, aunque la voz resonaba solo en su mente. La figura se acercaba, y con cada paso, la oscuridad se expandía, absorbiendo cualquier luz a su paso. Luis, con su voz quebrada, la tomó del brazo, tratando de arrastrarla lejos de la sombra llena de malicia. «Nos están buscando. Debemos escapar». Pero su presencia no hacía más que hacer eco en la desolación. Mientras intentaban alejarse, una pesada puerta se cerró con un estruendo detrás de ellos. Cuerpos se amontonaban en la oscuridad, retorciéndose, y de pronto, Mariana comprendió la verdad. No eran simples sombras, eran ellos, sus compañeros, atrapados por la oscuridad que les había llamado. «Ven a jugar», resonó la voz en ecos, burlándose de sus intentos de escapar. El rostro pálido de aquellos que habían sido sus amigos se desvaneció, dejando tras de sí un vacío helado. La tensión crecía, y Mariana sintió que esa conexión la arrastraba de nuevo. Todo a su alrededor comenzó a girar. «Mariana, no te rindas», gritó Luis, pero el eco olvidado en su pecho se apoderaba de él. Cuando miró hacia atrás, la sombra se lanzó sobre ellos como si hubiera cobrado vida propia. Era el mismo destino que había encerrado al gato negro, y antes de que pudiera reaccionar, el mundo a su alrededor se oscureció. Una luz distante le mostró la imagen de una puerta entreabierta. ¿Sería la salida? ¿O un nuevo engaño? La pregunta resonó en su mente mientras se lanzaba hacia la luz, el abismo tras ella clamando con garras voraces. Mientras cruzaba la umbral, un nuevo grito emergió de la penumbra. «Tú también nos seguirás». La conexión se sentía más fuerte, más amenazante. ¿Estaba Mariana tomando el camino correcto? La oscuridad parecía festejar. ¿Sería ella la próxima en ser consumida o era la clave para escapar del horror? La respuesta a todo eso estaba solo al otro lado de la luz. Mariana atravesó la luz y un escalofrío recorrió su cuerpo. Se sintió como si estuviera siendo desgarrada entre dos mundos. Al llegar al otro lado, encontró una habitación diferente, más fría y vacía, iluminada solo por un tenue destello que provenía de una vela parpadeante en el centro. La luz temblorosa arrojaba sombras que parecían bailar en la penumbra, creando figuras espectrales que la acechaban. Tragó saliva. La voz de Luis parecía lejana y distorsionada, como un eco en una caverna. «Mariana. Estamos aquí». Su voz se entrelazaba con un murmullo inquietante, un susurro que prometía desesperación y traición. «¿Dónde? ¿Dónde estás?», gritó, su voz desgarrándose por la ansiedad. El resto de la habitación permanecía en silencio, como si la vida misma hubiera sido succionada a través de la puerta que había cruzado. El gato negro apareció nuevamente, ahora más opaco, casi etéreo. Sus ojos brillaban intensamente, como dos pequeños faros en medio de la oscuridad. De repente, la vela titiló violentamente y, por un instante, Mariana vio los rostros de sus compañeros reflejados en las paredes, sus expresiones congeladas en terror. Se acercó a la llama, llevada por un impulso inexplicable. «Luis. Carlos». Pero solo obtuvo el eco sutil de su propio miedo. El gato negro maulló nuevamente, una serie de sonidos que parecían palabras. «No estás sola», dijo, parpadeando lentamente. Sin embargo, sus ojos delataban una advertencia que Mariana no podía ignorar. Aquel lugar estaba vivo y tenía historias que contar, historias que no deseaba escuchar. El frío se intensificó a su alrededor y, de repente, una figura emergió de la oscuridad. Era una sombra tan densa que parecía absorber la luz misma.
¿Has venido a jugar?, la figura preguntó, su voz una mezcla de risas y llantos. Mariana sintió un estremecimiento recorrer su espalda y, al girar en busca de una salida, el gato dejó escapar un maullido agudo. La figura avanzó lentamente, alzando una mano que parecía extenderse a través del tiempo. Tus amigos nos pertenecen. Una risa inquietante llenó el aire, resonando como un eco de todos los que habían desaparecido. Mariana vio a Luis, atrapado entre las sombras, su mirada suplicante desgarrándole el corazón. Su cuerpo temblaba como una hoja al viento, y la desesperación invadió a Mariana. No, no los dejes, gritó, pero la figura se burló, enfocándose en ella. Siempre vienen, nunca se quedan. Su voz era como un canto hipnótico. Sin poder resistir más, Mariana dio un paso hacia adelante, como si un hilo invisible la atrajera. La sombra se retorció y se volvió más amenazante, envuelto en un aura de muerte y agonía. «Corre, sal de aquí», gritó Luis, tratando de liberarse del abrazo oscuro que lo mantenía cautivo. Pero Mariana sentía su fuerza desvanecerse, cada paso más pesado que el anterior. El gato negro estaba a su lado, maullando ferozmente, como si tratara de recordarle que aún había una salida. «¿Qué es esto? ¿Qué quieren de nosotros?», exclamó, con lágrimas comenzando a caer. La figura se acercó, acercando su rostro cubierto en sombras a su oído. «Te estamos esperando. Ven a jugar, Mariana». De repente, el aire se cargó de una electricidad inquietante. Un grito desgarrador resonó y, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el suelo tembló. Las paredes comenzaron a cerrarse, a atraparla en una tormenta de sombras y oscuridad. La luz de la vela se apagó, dejando la habitación envuelta en un negro absoluto. Todo se volvió silencio, salvo por un eco de risas y susurros que resonaban como si el propio lugar se riera de su angustia. La conexión se afianzaba, haciéndose cada vez más intensa. Mariana cerró los ojos, sus amigos clamando nuevamente por ayuda, y un pensamiento aterrador atravesó su mente. Tal vez yo también me convierta en una sombra. Cuando se atrevió a abrir los ojos, la figura estaba más cerca, atrapándola en su mirada. Tu turno, susurró, como una serpiente que se prepara para atacar. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría Mariana escapar o se convertiría en otra en la larga lista de almas atrapadas en la oscuridad? El gato negro aulló una vez más, como si supiera que el reloj avanzaba hacia el final, y ella tenía que decidir en ese instante. La luz comenzó a desvanecerse nuevamente. Sería esta su última oportunidad de vivir, y así, la habitación tembló una vez más. Un destino oscuro aguardaba a la vuelta del ángulo, y una risa burlona insistió en ello. Toda historia tiene su final. ¿Estás lista para el tuyo? Mariana sintió como el frío la envolvía y, aunque la oscuridad la oprimía, lo más atemorizante era el eco de la risa que resonaba en su mente. Tu turno, repetía la sombra mientras la habitación empezaba a desvanecerse a su alrededor. La desesperación se apoderó de ella. Luis, atrapado, se agitaba por segundos que se sentían eternos. Mariana, gritó él una vez más, su voz llena de angustia. No te dejes atrapar. Con cada palabra de Luis, la sombra parecía fortalecerse. ¿Atraparte? No quieres eso. Tú tienes una opción, dijo la figura con un tono de burla. Puedes quedarte aquí o entregar a uno de tus amigos. Esa última afirmación hizo que Mariana se detuviera. Una elección terrible, pero real. Con el corazón desbocado, la imagen del gato negro resurgió en su mente. Sabía que el animal no era solo un espectador. Eres tú quien podría escapar, pensó, y sintió que su mirada se concentraba en las exigencias del monstruo. Pero el gato solo maulló, como advirtiendo que un juego mortal estaba en marcha. Cálmate, Mariana. Tú puedes salir. Recuerda, la voz de Luis sonó nuevamente entre los gritos del lugar. Pero, ¿a costa de quién? Las sombras vibraban y se retorcían, como si espera respuesta. Mariana enfrentó al monstruo, a los ojos de la oscuridad, y decidió que no abandonaría a ninguno de sus amigos. No voy a jugar a tus reglas, exclamó con toda la fuerza que le quedaba. No pueden tenerme. No me tienen miedo. La sombra ladeó la cabeza, sorprendida. Interesante, nunca lo dice nadie. Pero,
¿realmente puedes evitarlas? Ante la negativa de Mariana, un viento helado levantó la arena negra a su alrededor como una tormenta, y sus amigos sintieron el efecto instantáneamente. Las luces parpadeantes comenzaron a reactivarse, y con cada destello, las sombras se distorsionaban, como si intentaran resistir la luz. Espera, dijo la sombra, casi vacilante, esto no debería estar sucediendo. La desesperación invadió a Mariana al ver cómo sus amigos comenzaban a resquebrajarse, los contornos de sus cuerpos volviéndose difusos, como si la oscuridad reclamara lo que le pertenecía. Luis, Carlos. Aférrense, gritó, extendiendo la mano hacia ellos. En ese momento, sintió un tirón en su pecho, el gato negro se acercó, su calidez le daba fuerza. Juntos susurró el animal. No dejes que se vayan. Mariana dio un paso hacia la figura, en un arrebato de valentía y rabia. No se llevarán a ninguno de nosotros. Las luces parpadearon en su intento por tomar control. Pero la sombra, ahora furiosa, avanzó con violencia. Cada paso que daba se sentía como un tambor que resonaba en su pecho, llenándola de terror y determinación. La historia se volvió un caos. Gritos y risas se entrelazaban mientras las sombras seguían devorando el aire. El suelo tembló, y una grieta se formó en el centro de la habitación, una hendidura en el mundo que prometía llevarlo todo. Mariana sintió el peligro acechando, pero no podía después de lo que había jurado. Era ahora o nunca. Luis, agarra mi mano, gritó, viendo cómo la grieta se expandía. El tiempo se deslizaba como arena en un reloj, y aunque podía ver a sus amigos descubriendo el camino de regreso, sentía la atracción de la oscuridad más fuerte que nunca. Nunca me rendiré, exclamó, y mientras lo decía, extendió la mano hacia la energía de la luz que iba creciendo, una última esperanza. La sombra se retorció en un grito de furia, su piel oscura pulsando con energía. No escaparás tan fácil, niña. Este es solo el comienzo. Entonces, un destello de luz de la vela se intensificó, triunfante, y antes de que Mariana pudiera parpadear, todo se volvió un explotar de sombras y luz. Cuando la oscuridad y la luz se unieron, un silencio abrumador cayó. Mariana, llena de ruido y pánico, se vio envuelta en un torbellino de emociones. La habitación se había desvanecido, y ella, Luis y Carlos quedaron atrapados en un espacio nuevo, pero esta vez, era completamente diferente. Las paredes brillaban y vibraban, mostrando un camino. Lo hemos logrado, murmuró Luis, pero su tono estaba cargado de inquietud. Pero, ¿a qué precio? Mariana miró a su alrededor, el gato negro a su lado, y comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Reflexionaba sobre la sombra y sus misteriosos juegos, ¿de verdad habían escapado o simplemente se estaban acercando a algo más oscuro? Una nueva risa resonó en el aire. ¿Listos para jugar de nuevo? La pregunta flotó, amenazante, y el eco se apagó, dejando a Mariana con el corazón en la mano. ¿Qué más queda por descubrir?, pensé, mientras la niebla comenzaba a cerrarse nuevamente. El aire en el nuevo espacio era denso, cargado con una presión opresiva que casi hacía doler el pecho. Mariana se volvió hacia Luis y Carlos, sus rostros iluminados por un tenue resplandor. En el fondo, la risa continuaba resonando, como un eco lejano de la locura que habían dejado atrás. La niebla que los rodeaba era espesa y temible, como si la misma oscuridad aguardara detrás, lista para atacar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carlos, su voz temblando, mientras sonreía de manera nerviosa. Cada palabra parecía un intento de enmascarar el terror que lo envolvía. Mariana no podía responder, porque la respuesta yacía atrapada en su garganta. Fue entonces cuando la niebla comenzó a despejarse, revelando un sendero en el que el brillo de las paredes tomó forma de escalones descendentes. Los escalones parecían pulsar de manera casi hipnótica, como si invitaran a los tres a continuar su viaje. Sin embargo, dentro de ella, una alarma sonaba, un recordatorio de lo que habían dejado atrás. Debemos seguir adelante, dijo Luis, dando un paso hacia el sendero, su determinación amenazando con desvanecerse. Ella sintió, porque no había otra opción. La posibilidad de regresar a la horrorosa sombra los aterraba aún más. Mientras avanzaban, el ambiente se tornó cada vez más extraño. Las paredes que antes brillaban ahora se oscurecían,
y un murmullo comenzó a crecer, un susurro que se entrelazaba con su propio miedo. ¿Alguien más lo escucha?, preguntó Carlos, su mirada reflejando pánico. Es solo la mente juega trucos, musitó Mariana, pero ni ella misma estaba segura. Ellos ya habían cruzado la delgada línea entre la realidad y la pesadilla, y el eco de sus propios pensamientos ahora se alzaba contra ellos. A medida que descendían, la temperatura caía drásticamente. Los escalones eran fríos al tacto, y cada paso resonaba como un golpe lejano en la atmósfera. La risa comenzó a transformarse, titilando en un crescendo aterrador que prometía una de sus más oscuras revelaciones. Finalmente llegaron a una sala amplia, iluminada por luces parpadeantes que emitían una luz verdosa, revelando un altar en el centro. El altar estaba decorado con objetos extraños, máscaras, sombras de rostros observadores y frascos con líquidos de diversos colores que burbujeaban, como si tuvieran vida propia. ¿Qué es esto?, preguntó Luis, incapaz de apartar la mirada del altar. Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna. Un sentimiento de inquietud se apoderó de ella, ellos mismos eran el sacrificio en este horroroso espectáculo. Mariana, ¿tuviste alguna vez una visión sobre esto?, inquirió Carlos, sus ojos llenos de esperanza, aún atados a la idea de que tenían un incentivo para profundizar en sus traumas. No podemos detenernos ahora, sabemos lo que hay en juego. Estás loco, estalló Mariana, cerrando los ojos por un momento. Esto es exactamente lo que buscan, un sacrificio. En ese instante, la risa estalló en el aire, envolviéndolos como una niebla asfixiante. Los rostros en las máscaras parecían moverse, sonriendo con deleite en su agonía. Entonces, un destello de luz los obligó a volver la vista. Un espejo enorme apareció de la nada, su superficie tomando la forma de un oscuro abismo. En él, las imágenes de sus peores miedos comenzaron a manifestarse. Mariana vio lo que podría suceder si fallaban, sombras devorando su felicidad y una oscuridad profunda tragándose todo su ser. «Mírenlo», gritó ella, el horror comiéndose su aliento. «Eso es lo que somos, lo que seremos». La voz de la sombra resurgió, burlesca y omnipresente: «Bienvenidos a su verdad, elegirán permanecer en este oscuro juego o huirán de sí mismos». El espejo comenzó a temblar, vibrando con un poder desconocido, y todos sintieron como la sala se oscurecía aún más. La risa resonó, y el tiempo parecía detenerse. La pregunta quedó flotando en el aire, una elección que debía hacerse en un instante. «Corred», gritó Mariana en su desesperación, mientras la atmósfera la absorbía, disolviendo todo sentido de dirección. Tenían que salir antes de que la oscuridad se lo llevara todo, pero mientras retrocedían, el gato negro apareció nuevamente, sus ojos brillando como faros en la penumbra. «No huyan, entren en la verdad», susurró el felino, lujuriante y misterioso. Mariana sintió que el corazón se le detenía. Con un jadeo aturdido, comprendió que lo que se avecinaba era inevitable. «Pueden escapar de su propio destino», resonó la voz, y el eco reverberó en sus corazones mientras la puerta de la sala se sellaba tras de ellos. La oscuridad los había apresado. Mariana, Luis y Carlos se sintieron atrapados, como si la sombra se hubiera materializado con una voluntad propia. La risa había desaparecido, pero el aire estaba impregnado de una tensión creciente. Un silencio opresivo llenó la sala, y el eco de sus propios corazones retumbaba en sus oídos. «Esto no puede ser real», murmuró Carlos, los ojos muy abiertos. Sus manos temblorosas buscaban un apoyo en la fría superficie del altar. Mariana sintió que su estómago se contraía, su instinto gritándole que el lugar estaba lleno de peligros ocultos. Mientras buscaban desesperadamente una salida, el espejo vibraba, emitiendo un murmullo bajo. Las imágenes atrapadas, recuerdos que nunca quisieron revivir, comenzaron a tomar forma. Carlos vio a su madre, su rostro demacrado, gritando su nombre desde una habitación oscura. Luis, enfrentando sus fracasos, una sombra burlona flotando a su lado. Ayudarlo significaba revivir lo peor de cada uno. «No podemos mirar», exclamó Mariana, pero sus propios ojos estaban pegados a la superficie, como si el espejo la absorbiera. Las imágenes cada vez más nítidas mostraban sus torturas internas, haciendo del reflejo un infestante estanque de desesperación. En ese momento, algo se movió detrás de ellos. Un crujido,
raspante y profundo. Mariano se giró con el corazón disparado. Una figura oscura se alzaba entre la niebla en la esquina de la sala. Era casi humano, pero sus extremidades se retorcían de manera imposible, las manos terminaban en garras afiladas. La forma había estado concebida con dolor. «¿Hay alguien más?», gritó Luis, retrocediendo. Pero no había un camino de regreso, la sala se había cerrado contra ellos, y la única salida era ese espejo, que parecía una trampa mortal. «Corred hacia la luz», ordenó Mariana, buscando en sus entrañas la valentía que se había desplomado en su pecho. Sabía que no podían permanecer allí, el horror estaba cobrando vida. Se lanzó hacia el espejo, el sudor frío empapando su frente. Carlos y Luis la siguieron, cada uno sintiendo el peso del terror pisándole los talones. Al avanzar, el espejo titiló, su luz verde pulsando como un corazón enfermo. Era tentador y aterrador a la vez. Sin pensarlo, Mariana cerró los ojos y brincó hacia él, mientras un grito desgarrador se escapaba de sus labios, impactaron en la superficie, como si el cristal fuese agua. Un dolor agudo atravesó su cuerpo, y de repente, todo dejó de ser negro, se encontraron en una habitación más pequeña, colapsados en el suelo. La luz era un faro de esperanza, pero a medida que se incorporaban, la sensación de alivio se evaporó en un instante. Los rostros observadores de las máscaras estaban aquí también, mirándolos desde las paredes con sonrisas crueles. «Bienvenidos al próximo nivel», dijo una voz entre los objetos, ahora más intensa y resonante que antes. «Han cruzado el umbral. Pero el juego apenas comienza». Mariana sintió su estómago revolverse de nuevo, los frascos burbujeantes sobre el altar estaban ahora frente a ellos, uno de ellos brillando intensamente. «¿Qué es todo esto?», preguntó con voz temblorosa, mientras su mente giraba en torno a sus opciones. «Su destino está sellado. El altar pide un nuevo sacrificio, y ustedes son los elegidos», la voz sonó triunfante, y un terror penetrante la invadió. No lejos de ellos, el gato negro se deslizó, sus ojos destellando con una sabiduría antigua. «Si quieres salvarte a ti misma, deberás sacrificar a alguien más». Esa frase se le metió en la mente como un veneno. Mariana giró su cabeza, mirando a Luis y Carlos, que también parecían atrapados entre el horror y la desesperación. La decisión que debían tomar se formó, oscura y aterradora. «¿Qué harían?», preguntó Mariana en un susurro temeroso, sintiendo que la urgencia del momento se intensificaba. El silencio mostraba sus colmillos. Las máscaras comenzaron a reír nuevamente, un sonido que retumbaba profundamente en sus almas, un eco del sacrificio que ya había comenzado, y Mariana sabía en lo más profundo, que su peor miedo podría ser la única salida. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para salvarse? La pregunta colgó en el aire, amenazando con consumirlos a todos. La luz del nuevo ambiente era fría y desoladora. Las máscaras parecían cobrar vida, observando cada movimiento, como si estuvieran esperando, deseando el desenlace de este juego macabro. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras sus ojos buscaban explicaciones entre las sombras. «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó Luis, su voz se quebraba, cargada de miedo. La pregunta flotó en el aire, pero el silencio fue su única respuesta. Mariana miró a su alrededor, intentando analizar las opciones. Cada frasco en el altar emitía burbujas que rebotaban, creando un eco burlesco que resonaba en su mente. Carlos, visiblemente afectado, avanzó hacia uno de los frascos brillantes. «Esto podría ser la clave, tal vez si tomamos algo de aquí, podemos salir», sugirió, su voz titubeante. Mariana lo detuvo. «No. No sabemos qué hay dentro. Podría ser veneno o algo peor». Apenas terminó de hablar, un sonido agudo rasgó la atmósfera. Era el gato negro, que ahora se encontraba justo frente a ellos, sus ojos con un brillo intensamente hipnótico. «Un sacrificio, es lo que necesitan». «El altar necesita sangre», dijo la criatura, y el eco de su voz parecía mezclar el miedo y una extraña seducción. «Elige quién vivirá y quién morirá». Un frío se apoderó de la habitación. Mariana sintió que su corazón saltaba en su pecho. Era un juego absurdo, repugnante y escalofriante. Miró a Luis y Carlos, que se miraban entre sí, buscando respuestas que ninguno podía dar.
La desesperación se cernía sobre ellos como una nube oscura, aplastante. No puedo, murmuró Luis, su expresión era de dolor y confusión. No puedo sacrificar a ninguno de nosotros. Es el único modo, añadió Carlos, su voz ahora era la de un hombre en la cuerda floja. Si no hacemos algo, todos estaremos perdidos. La atmósfera se volvió densa. Mariana apretó los puños, sintiendo que al elegir, sería como firmar su propia sentencia. ¿Y si encontramos otra solución? ¿Y si hay otra manera de escapar de aquí? La pregunta resonó, pero era un eco vacío en el silencio desesperante. Las máscaras en las paredes comenzaron a moverse, a susurrar, sus risas se entrelazaban con un murmullo incesante. Fue entonces cuando una risa desgarradora surgió del altar. Era como si el mismo lugar se regocijara con su agonía. La voz resonante habló de nuevo: una oportunidad no se repite, jóvenes. El tiempo corre. O se sacrifican, o se convierten en parte de la colección. Sus palabras colgaban en el aire, amenazantes, como un viento helado que calaba hasta los huesos. Mariana sintió que su mente se nublaba. ¿Qué pasa si nadie se sacrifica?, preguntó, intentando mantener su voz firme. El gato negro se acercó, sus ojos destellando en la luz mortuoria. Si no hay sacrificio, la oscuridad los reclamará a todos. Se les unirá en la eternidad del olvido. La advertencia resonó con un eco profundo que retumbaba en su pecho. Las sombras empezaron a moverse a su alrededor, danzando como si de un espectáculo se tratara, envolviéndolos en sus brazos fríos. El terror arraigado se convertía en un desesperante cóctel de miedo y pánico. Mariana, empezó a decir Carlos, su voz casi un susurro. ¿Estás pensando en? La idea se estaba formando y pulsando en la mente de Mariana, como un veneno. Miró a sus dos amigos, el tiempo parecía detenerse. No hay otra salida, si queremos sobrevivir. La frase se quedó atrapada en su garganta mientras el horror comenzaba a tomar la delantera en su mente. Un grito desgarrador reverberó desde la penumbra, seguido de una risa burlona, como si el propio lugar se alimentara de su angustia. Ellos debían decidir. Y de su decisión dependería su suerte. Mariana sintió el sudor frío deslizándose por su frente mientras se enfrentaba al dilema ineludible. Hasta donde sería capaz de llegar por salvarse. Las máscaras reían y el gato negro observaba, aguardando, como si disfrutara el espectáculo de su desesperación. La pregunta quedó flotando: ¿sería el sacrificio la única solución? De pronto, en el fondo de la habitación, un nuevo sonido se escuchó. Algo se derrumbaba, y una sombra aún más profunda se cernía sobre ellos. La verdadera prueba estaba por comenzar. Mariana sintió como si el aire en la habitación se hubiera vuelto espeso, casi difícil de respirar. Las máscaras seguían carcajeándose, burlonas, como si supieran que la decisión que debían tomar era cuestión de vida o muerte. La voz del gato negro resonaba en su mente, una advertencia y un recordatorio de la oscuridad que acechaba en cada esquina, esperando su oportunidad. La angustia la envolvía. Mirar a sus amigos, ver sus rostros desgarrados por el miedo, hizo que su corazón se encogiera. No podemos hacer esto, suplicó, su voz quebrándose. No podemos sacrificar a nadie. Pero las sombras comenzaron a moverse, como si respondieran a su resistencia, acercándose con una lentitud aterradora, cada paso resonando en el suelo como un recordatorio del tiempo que se les escapaba. Carlos, con lágrimas en los ojos, miró a Luis. No te preocupes, no vamos a dejar que esto nos venza. Pero la desesperanza era palpable, y los rostros de los amigos eran un recordatorio de que la oscuridad no era solo un concepto. Era real, y la amenaza se cernía sobre ellos. Debemos hacer algo ya, insistió Luis, temblando. Si no, todos seremos parte de esto. Se refirió al altar, a esa invitación oscura que emanaba de él, seductora, pero peligrosa. Para Mariana, la idea de sacrificar incluso una parte de ellos era insoportable. La risa burlona de las máscaras creció, como si se deleitaran con su tortura. El tiempo se agota, advirtió la voz resonante. El sacrificio debe ser hecho o serán consumidos. La habitación tembló, y la grieta en la atmósfera se hacía más evidente. Las sombras ahora eran figuras espeluznantes que danzaban, girando alrededor de ellos, llenándolos de terror. No.
No voy a permitir que esto termine así, gritó Mariana, liberando una furia que no sabía que tenía dentro. Con un paso decidido, se colocó frente al altar. Si hay que sacrificarse, lo haré yo. No dejaré que ustedes ensucien las manos. Las palabras resonaron en el aire. La verdad de su propuesta hizo que Luis y Carlos se quedaran en shock. Mariana, no, la voz de Carlos penetró el pánico que llenaba el ambiente. No podemos permitir que esto pase. No eres la culpable. Pero en su interior, Mariana sabía que no había otra alternativa. La sombra rugió y la risa se tornó agónica. Has tomado la decisión correcta, exclamó la voz del altar, todo el lugar se iluminó con un brillo siniestro. El sacrificio debe hacerse en esta sala aquí y ahora. Mariana sintió un escalofrío, la ceguera de la oscuridad amenazaba con devorarla. ¿Qué sucederá?, preguntó, sintiendo la presión de sus amigos a su lado, sus manos temblorosas tocando su brazo, como si intentaran unir fuerzas. ¿Hasta dónde llegan sus poderes? Las sombras buscarán llevarse todo lo que amas, pero tú puedes abrir la puerta de la salvación, explicó el gato negro, su voz grave resonando en el ambiente. Nunca subestimes su naturaleza, pero tú tienes la elección. Sin saber si era la valentía o la desesperación que la empujaba, Mariana avanzó un paso más. Si debo serlo, sacrificaré mi esencia. No les permitiré llevarme totalmente. Las sombras se acercaron, garras extendidas hacia ella, cada vez más cerca, pero el gato negro estaba a su lado, la luz de su presencia brillando tenue pero fuerte. Atrás. Nadie se llevará a Mariana. Luis y Carlos gritaron en unísono, protegiéndola del avance oscuro. Sus rostros reflejaban valor, y eso encendió una chispa de esperanza en Mariana. Siempre unidos, nunca separados. Y en ese momento, tomaron de las manos a Mariana. La conexión entre ellos creó un lazo inquebrantable que empezó a brillar con fuerza, la figura oscura que se alzaba frente a ellos retrocedió, sobrecogida por la luz que emanaba de la unión. ¿Cómo es posible? La risa fácil iba desvaneciéndose, transformándose en neblina. Nada puede impedir lo inevitable, no lo olvides, respondió Mariana, sintiendo que la energía vibrante entre ellos otorgaba fuerza. El sacrificio no quiere decir perderlo todo. En la unión hay poder. El altar comenzó a temblar cuando la luz los transportó a una esfera brillante, un espacio donde la oscuridad fue empujada hacia atrás. La risa agonizante de la sombra se convirtió en un eco distante, mientras el altar estallaba en un torrente de luz. Antes de que pudieran procesar lo que sucedía, se encontraron en un claro, rodeados de un resplandor dorado. La sensación de alivio trató de inundarlos, pero la risa burlona del gato negro resonó nuevamente. Este no es el final. Se ganaron una tregua, pero los desafíos aún están por venir. Mariana, Luis y Carlos se miraron, con el sudor cubriendo sus frentes. Habían sobrevivido, pero el eco de esa experiencia, el sacrificio y las elecciones, se quedarían grabadas en sus corazones. Debemos quedarnos alertas, dijo Mariana, alzando la mirada al horizonte, donde las sombras aún murmullaban. Una nueva batalla empieza, y debemos estar preparados. Mientras el claro brillaba a su alrededor, sabían que dentro de ellos persistía el calmado susurro de la oscuridad. Tenían que seguir adelante, juntos, porque ninguna sombra podría romper lo que habían construido. La lucha y la unión seguirían siendo sus mejores aliados en la oscuridad. Pero aquella risa continuaría resonando en sus corazones como un recordatorio de su futuro, siempre vigilantes, listos para el próximo decepcionante encuentro con el horror. Se aferraron a su unión mientras avanzaban hacia lo desconocido, un camino lleno de luz y sombras, pero con la promesa de nunca estar solos en la tormenta. Y ahí lo tienen. Un cierre sobrecogedor, pero lleno de esperanza. Si te ha gustado esta conclusión, asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Darle al botón de like ahora mismo, por favor. Tu apoyo es vital para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
No esperes ni un segundo más para hacerlo. Gracias por estar aquí.